Díganme si lo pueden ver. Buenísimo. Bueno, arrancamos nomás. Ya está en Moodle, en la plataforma, está la guía de trabajo práctico. Son dos prácticos, bueno, debe ser un solo práctico donde están las consignas, y después hay otros que son unas fichas grafológicas. Vamos a hacer un ejercicio de cómo se realizaría un mapeo de suelos, así que no se olviden de sacar esos dos archivitos, esos dos PDF para hacer el práctico hoy. Bueno. La cartografía de suelo. Hoy en día avanzó mucho el tema de lo que es la cartografía de suelo. Mediante el uso de las diversas técnicas que ustedes seguramente deben conocer, en este caso de análisis de imágenes satelitales, evolucionó muchísimo. Esto nos está diciendo de que la herramienta con las cuales contamos para poder hacer una diferenciación o una ambientación en el campo, la herramienta está disponible. Que no quiere decir que esas herramientas suplanten al ingeniero agrónomo o a la persona que está haciendo la parte de cartografía. En sí, esas herramientas, como su nombre lo dice, herramienta, que nosotros debemos utilizarla o valernos de ello para poder hacer, a partir de esa información que nosotros interpretamos, ver cómo se relaciona con las características del paisaje. Van a escuchar o van a ver que por ahí hay mapas muy buenos en cuanto a índices verdes. Hay mucha información en cuanto a nivel de detalle de las imágenes satelitales, lo que ya se dejó de usar son las fotografías aéreas, pero esos mapas, como les digo, para nosotros tiene que ser una herramienta que, si no tiene una interpretación correcta, de nada sirve tener un mapa de colores que no esté interpretado. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es una cartografía de tipo digital, donde se utilizan diferentes técnicas de análisis, vendría a ser del terreno, mediante índices. Hay diferentes índices, hay muchos índices, pero bueno, uno de los más utilizados es el índice verde. No vamos a entrar en esos detalles porque no hace a la materia, pero sí nos vamos a valer de tomar esa herramienta como uso e interpretación para hacer un mapa de suelo. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de un mapeo de suelos o de la cartografía en sí? La cartografía de suelo persigue el propósito de proporcionar una idea precisa de la repartición geográfica de los suelos en una región determinada. Dice que el objetivo puede estar dirigido a mostrar la utilización actual, las aptitudes para uso determinado, las mejoras necesarias para un mejor manejo, la planificación agrícola y urbana. Podríamos entonces decir que el objetivo de la cartografía es fragmentar el paisaje total en áreas homogéneas de suelo. Y en eso consiste el, la cartografía de suelo. Nosotros cuando planteamos y decimos, tenemos que plantearnos un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que va a perseguir? Realizar un mapa de suelo, en este caso porque es lo que a nosotros nos interesa. Y como dice la última definición, el último objetivo es fragmentar el paisaje total en áreas homogéneas de suelo. O sea que nosotros tenemos que meternos en nuestra mente que nuestro objetivo es conocer todo lo que nosotros vimos de factores formadores, procesos formadores, en la distribución espacial que hay en el paisaje, y a partir de ahí, allí interpretar cuáles serían los suelos homogéneos. ¿Qué quiere decir suelo homogéneo? ¿Qué características del relieve o del ambiente hacen que en una determinada área yo pueda fragmentarlo y pueda decir que ese suelo o esa fragmentación corresponde a un área homogénea de suelo? Dice que, bueno, como dice la cartografía del suelo, permite poner en evidencia unidades, en este caso, homogéneas de suelo. Como dice y como le dije recién, intervienen varios factores, en este caso, ligado a los procesos formadores.
Dice que los mapas de suelo son antes de todo, esta parte no me gustó, bueno, la dejé acá. Dice, los mapas de suelo son ante todo cartas sintéticas que integran el conjunto de datos que definen el medio natural. En líneas generales, para no confundir, no es que un mapa de suelo es algo, una síntesis, ¿no? Porque lleva, no solamente es un mapa, una hoja. Por eso ahí medio que esta definición queda media corta, pero tiene una memoria y no queda solamente plasmado en un mapa, en una hoja, sino que un mapa de suelo tiene la característica que es lo que nosotros vemos. Fíjense en este dibujo, la imagen de atrás es un mapa, es un lote que se estaba realizando un levantamiento cartográfico y estaba dividido en lomas, bajos, medias lomas y bajos. Y fíjense, ¿no es cierto?, las características que cada uno de los perfiles están ubicados en diferentes posiciones y me están marcando diferentes suelos. Entonces, el mapa de suelos, entre todo, es una carta sintética. ¿Por qué? Porque integra muchísima información, ¿sí?, del medio natural, pero nosotros tenemos que saberla interpretar qué significa toda esa información sintetizada, que no queda solamente plasmado en un mapa, sino que tiene un libro que se llama memoria, donde está descrita todas las características. Pero cuando nosotros vemos en un plano, un mapa de suelo tiene muchísima información, que está obviamente sintetizada. Bueno, acá tenemos un mapa de suelo. Fíjense cómo están separadas las diferentes unidades de suelos que hacen referente a suelos homogéneos. Entonces, le vuelvo a reiterar, consiste un mapa de suelo en fragmentar el paisaje en áreas de suelo obviamente homogéneas. Fíjense que acá hay un plano de suelo con un plano de curva de nivel, de las cuales nos está indicando la característica del relieve y la separación de los ambientes en función, en este caso, de un factor formador de suelo, que en este caso es el relieve o la topografía. Bueno, un levantamiento de suelo. ¿Qué es un levantamiento de suelo? El propósito principal del levantamiento de suelo es reconocer e identificar los cuerpos tridimensionales, en este caso los suelos, que tengan significancia para un objetivo particular y plotear su distribución geográfica en base a un mapa. Vuelvo a reiterar, en función del objetivo que nosotros estamos planteando, ¿sí? Eso puede estar a diferentes escalas, a diferentes niveles, y nosotros lo que vamos a hacer es plotearlo. ¿Qué quiere decir plotearlo? Lo vamos a dibujar en un papel. Eso significa el ploteo propiamente de la distribución geográfica de esos suelos. Según el LUSDA, dice, un levantamiento de suelo describe las características de los suelos en un área específica, los clasifica de acuerdo a un sistema de clasificación, que ya lo vimos, los plotea, ¿qué quiere decir? Que los dibuja, ¿qué es lo que va a dibujar? Los límites de los suelos, y hace las predicciones acerca del comportamiento del suelo. Fíjese qué interesante que esta definición, porque cuando uno lo empieza a analizar, tiene por un lado que el levantamiento de suelo describe características de los suelos en un lugar específico, o sea, no me voy a cualquier lado, sino en el lugar donde yo quiero hacer el levantamiento, tengo esa información, lo voy a clasificar, o sea, los clasifico de acuerdo a una de las clasificaciones que vimos fue la clasificación taxonómica. La clase que viene vamos a clasificarlo en función de su aptitud. Y los límites, obviamente, que van a estar delineados por unas líneas que van a marcar el límite, dónde comienza un suelo y dónde termina otro. Y con esa información yo voy a hacer una predicción. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿para qué lo voy a utilizar ese suelo? ¿O qué clase o qué aptitud tiene ese suelo? Entonces, fíjense que no queda solamente en hacer un mapa de suelo y que quede dibujado y después lo guardamos, sino que tiene un conjunto de información que tiene que tener un uso. Bueno, el levantamiento de suelo tenemos, va a depender en función de la demanda del usuario. Obviamente que a veces ustedes pueden proponer hacer un mapa de suelo, pero las personas que los contratan le pueden decir a ustedes, bueno, yo necesito que ustedes me hagan
un determinado tipo de mapa, ¿sí? Entonces, puede ser un mapa de salinidad, un mapa de suelo, un mapa de fósforo, diferentes tipos de mapas, pero va a depender de, de la demanda de las personas que lo esté contratando. Uno de los mapas puede ser utilitario para responder preguntas específicas acerca de las respuestas de la Tierra a su uso. O sea, uno de los mapas que uno, como le dije, es decir, bueno, ¿para qué me sirve este suelo? Entonces yo, o dentro de mi campo, dentro de mi lote, ¿cuáles lotes son buenos, por ejemplo, para ganadería? ¿Cuáles son para agricultura? ¿Cuál sería bueno para forestales? ¿Cuál sería bueno no tocarlo o no dejarlo con monte? Entonces va a depender, por un lado, el uso. También puede ser de la parte científica. Nosotros podemos clasificarlo al suelo de un punto de vista, mirándolo del punto de vista científico, ¿qué quiere decir? Tomando en cuenta todos los factores, procesos formadores, características físicas, química, biológica, y su interacción con el paisaje, y a partir de ahí poder definirlo, ¿no es cierto?, desde una mirada científica, ¿sí?, con todo lo que nosotros sabemos de los suelos. Bueno, como dijimos, los usuarios del levantamiento, o sea, ¿quiénes pueden usar los mapas de suelo? Bueno, en este caso los agricultores, los forestales, los propios ingenieros, los asesores, los servicios de uso de la tierra. En este caso, fíjense que los bancos, para dar un préstamo, a veces se fijan qué características tienen estos suelos para poder realizar algún préstamo. En este caso también para hacer una planificación, si yo quiero habilitar un campo y necesito separar ambientes en base a características del suelo para poder dar un uso específico a cada suelo. Los ambientalistas, la agencia reguladora, bueno, hay varios que son los interesados. Dice, en un mapa, los límites entre los suelos se muestran mediante líneas. ¿Qué quiere decir? Que esto es lo que venimos hablando de poder separar los mapas, los suelos. En un mapa, nosotros a eso lo vamos a separar con una línea. Y esa línea que redondea, o agrupa, o encierra un área, se denomina una delineación de suelo. Ahora, el conjunto de esas delineaciones de suelo, nosotros lo vamos a identificar con un nombre o un símbolo. ¿Para qué? Para identificar que esa área o esa delimitación corresponde a un suelo. Y este conjunto o el conjunto de estas unidades la vamos a denominar unidades cartográficas. Entonces, no nos olvidemos de eso, que para poder encerrar un área característica de suelo lo hacemos mediante línea. Cada línea, ¿no es cierto?, esa se denomina delineación de suelo. Ahora, si yo junto las delineaciones que pueden tener a cada delineación, yo le agrego un nombre característico. Y al conjunto, ¿no es cierto?, esas delineaciones, o a una delineación sola, se la denomina unidades cartográficas. Dentro de esas unidades cartográficas pueden abarcar un suelo o varios suelos. Nosotros lo vamos a decir que podemos tener unidades simples o unidades puras. Fíjense que la definición dice: unidades cartográficas pueden ser simples o puras, o compuestas. Unidades cartográficas simples son aquellas que encierran una sola unidad taxonómica. Cuando nosotros hablamos de unidades taxonómicas, acuérdense de que podemos hablar de orden, suborden, gran grupo, por ejemplo, argiostoles típicos, aplustoles énticos, ¿sí? O con o sin su fase. Ya vamos a ver qué significa fase. Las unidades cartográficas compuestas encierran más unidades taxonómicas con más de una fase. Las unidades cartográficas simples generalmente aparecen en mapas de escala grande, como los mapas detallados, y a medida que disminuye la escala, las unidades cartográficas son más complejas. ¿Qué quiere decir? Que a medida que yo voy perdiendo precisión en el levantamiento de suelo, una unidad cartográfica puede estar compuesta ya no por un solo suelo, puede estar compuesta por dos suelos. Entonces ya deja de ser pura. Entonces la delineación que yo estoy haciendo va a depender de la escala con la cual estoy trabajando y encerrando los mapas, el suelo. Entonces acá aparece el concepto de unidades taxonómicas, que ya lo vieron la clase pasada. Agrupa individuos, ¿no es cierto?, a un nivel taxonómico dado, es un orden, suborden, gran grupo, subgrupo, familia y serie,
y hablamos de unidades cartográficas, que es una asociación geográfica que se muestra en un mapa. Puede estar constituida por una o más unidades taxonómicas. Es lo que les decía recién, ¿sí? Entonces, dentro de la delineación, podemos abarcar un solo suelo o podemos abarcar dos suelos. Eso va a depender de la escala de trabajo. A una le denominamos unidades taxonómicas, que es cuando lo clasificamos al suelo dentro de un nivel taxonómico, y a nivel cartográfico aparecen los conceptos de unidades cartográficas que va a depender del tipo de levantamiento. Fíjense que acá tenemos un mapa de suelo de la zona de la Jita. Cada una de estas está compuesta por una unidad cartográfica. ¿Cuántas unidades cartográficas reconocemos? Reconocemos asociaciones de suelos, complejos de suelos, consociaciones, grupos indiferenciados, tierras misceláneas. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 unidades cartográficas que cada una va a depender, o mejor dicho, cada una tiene su propia definición. Cuando hablamos de asociación de suelos, dice que está compuesta por 2 o más unidades taxonómicas que pueden ser segregadas en un mapa detallado de suelo. ¿Qué quiere decir? Que yo en una delineación puedo tener 2 suelos o 3 suelos, pero eso está hecho a una determinada escala. Ahora, si yo aumento la escala y aumento el detalle, puedo separar los suelos que están incluidos dentro de esa unidad. Se debe identificar el porcentaje de la superficie ocupada por su integrante dentro de la unidad cartográfica. A veces nosotros a nivel de levantamiento, cuando lo agrupamos a nivel de asociaciones, como dije recién, una asociación puede estar compuesta por 2 o 3 suelos, entonces yo tengo que marcar qué porcentaje del área está ocupando cada suelo dentro de esa asociación. Obviamente que a medida que yo aumento la escala y le doy más detalle, puedo separarla en sus suelos puros, por así decirlo, aumentando el detalle. Los complejos de suelo, fíjense, son los componentes no pueden ser cartografiados en forma separada. ¿Qué quiere decir? Que en un complejo de suelo, los suelos están tan íntimamente interrelacionados que tienen poca variabilidad dentro del paisaje, o su repetibilidad dentro del paisaje es tan intrincada que no me permite separarlos. ¿Por qué? Porque las unidades están íntimamente relacionadas. Si yo aumento la escala, para poder separarlo, puedo fragmentar mucho esa unidad. Y al fragmentar mucho esa unidad, puede perder precisión, por ejemplo, el uso que yo le puedo estar dando a esa unidad. Entonces, ¿qué es lo que hago? En este caso la asocio, la junto, y digo que esos dos suelos que están íntimamente relacionados, lo pongo como un complejo de suelo. Obviamente que, como dice, debe determinarse el porcentaje de cada uno de los suelos que son integrantes de ese complejo. Fíjense que la consociación de suelo esta característica es que está dominado por un solo taxón. Y ahora la característica que tiene es que los suelos son similares a este taxón. Hay que, en este caso se admite que esta unidad pueda tener hasta un 15% de suelo que sean diferentes, ¿sí? Siempre y cuando eso no presente ninguna limitación. O mejor dicho, cuando presenten limitaciones, pueden presentar hasta un 15% de otro suelo o a un 25% de suelo si tenemos suelo de otras unidades que estén interviniendo dentro de esa consociación. Entonces, dentro de una consociación está formada entonces por un suelo dominado por un solo taxón, y los suelos que lo acompañan son similares a este. ¿Qué dice la definición? Como norma, por la mitad de los pedones en cada delineación de una consociación deben ser de la misma unidad taxonómica, lo cual generalmente proporciona el nombre de unidad cartográfica. De las restantes eliminaciones corresponde a una unidad perfecta. Los grupos indiferenciados son asociaciones, complejos de suelo, para los cuales no se justifica el esfuerzo de la determinación de su integración porcentual porque sus componentes son de muy baja capacidad productiva. Ya cuando hablamos de suelo indiferenciado, directamente los clasificamos, decimos, bueno, este grupo que está en determinado lugar, que están compuestos por asociaciones complejos, al tener baja capacidad productiva no tiene sentido muchas veces separarlo. ¿Por qué? Porque ¿para qué me permite a mí separarlo a nivel de asociaciones con mucho detalle si sé que estos grupos de suelo tienen baja capacidad productiva? ¿Se entiende?
muchas veces lo que suele ocurrir, que por ahí dedicamos mucho esfuerzo, pero cuando lo clasificamos para ver para qué sirven, nos damos cuenta de que la capacidad productiva, el uso que le puede dar, son muy bajos. Tierra miscelánea es otra forma de unidad cartográfica. Ocupan área en donde los suelos no presentan un perfil genético determinado por haber sido mezclados su material reciente por fuerzas naturales o artificiales. Fíjense que acá aparecen los conceptos de los depósitos de ya sean fluviales, aluviales, ya prácticamente no tienen un origen o una génesis en el proceso genético de su formación de suelo, ni en su diferenciación desde el punto de vista de su génesis, sino que hay que interpretarlo que son suelos que tienen características propias de procesos que fueron ocurriendo en el paisaje. Por ejemplo, en este caso, un depósito aluvial, ¿sí? Acá tenemos cómo se representan las unidades cartográficas en un suelo. Fíjense, acá tenemos un mapa de suelo, la escala de 1 en 100.000. Fíjense en Güemes. Acá tenemos por un lado un complejo de suelo, por otro lado asociaciones de suelo, y acá aparece otro concepto que es la serie de suelo, que es ya un suelo prácticamente puro. Fíjense cómo está compuesto en un mapa, está delineado. A ver si tengo el puntero. Fíjense en cómo está delineado dentro del paisaje, fíjense, y hace representación a lo que sería un complejo y una asociación de serie. Fíjense que tiene la escala, que es importante, la característica geográfica para poderse ubicar, y tiene una leyenda. Cada leyenda, nosotros tenemos que interpretar a qué hace referencia con el nombre, y luego tenemos que ir a buscarlo dentro del manual o la memoria para poder leer e interpretar qué significa lo que dice en cada unidad. Aparece un concepto que es el concepto de fase. Las fases también son unidades cartográficas que surgen de las subdivisiones de las consociaciones o series puras y se definen sobre la base de criterios prácticos para el uso y el manejo de los suelos. Esta unidad proporciona información acerca de las características del suelo para su utilización y manejo. ¿Qué quiere decir? Que dentro de las unidades nosotros podemos tener que pueden variar y presentar alguna característica relevante que puede estar impactando en el manejo o el uso que yo le dé a ese suelo, pero sigue siendo el mismo suelo, solamente que el paisaje le imprime cierta característica que a mí me va a costar o me va a delimitar el uso. Por ejemplo, la textura superficial, la pendiente del terreno, el grado tipo de erosión, el tipo de drenaje, la pedregosidad, la salinidad y la profundidad efectiva. Esto hace referencia de que este suelo, que está en un determinado paisaje, que tiene una determinada característica, se puede encontrar, por ejemplo, en una zona que tiene pendientes pronunciadas. Yo al poderlo cartografiar, puede decir, bueno, que el mismo suelo no se encuentra en una zona de pendiente, puede tener el mismo suelo en uno, por ejemplo, con un 2% de pendiente y otro con un 4% de pendiente, pero el de 4% de pendiente a mí me está indicando que tiene una fase, es una fase por pendiente, a pesar de que es el mismo suelo. Entonces, a mí el tema de la pendiente ya me está delimitando la característica propia del paisaje que me está manifestando que tengo que hacer, para hacer un uso, una sistematización de suelo. ¿Por qué? Porque con esa pendiente puedo tener problemas de erosión. Entonces, yo puedo tener un suelo que cuando tiene una limitación cuanto al manejo, yo determino su fase. Acá tenemos las diferentes fases, por ejemplo, fase por erosión eólica, fíjense en la fase por erosión hídrica, ¿sí? Acá, fase por pendiente, fíjense en la pendiente, que yo las voy imprimiendo al terreno. Fíjense cuando yo le hago la cartografía de suelo, fíjense, tengo que poner el valor de la pendiente, en qué pendiente está ubicado ese suelo.
fase por salinidad, acá tenemos fase por sodio, fíjense el sodio cómo impacta en un suelo, y lo tengo que separar, la fase salina, fíjense en las sales cómo predominan por napa freática, fase por pedregosidad, o sea, de acuerdo al porcentaje y grado de pedregosidad que yo tenga en el suelo. Fíjense, acá son diferentes paisajes. El paisaje, fíjense, que cuando uno entra dentro de ese matorral, tenemos de esos arbustales, podemos ver, fíjense, el grado de pedregosidad que puede tener. Entonces, yo lo tengo que delimitar. ¿Por qué? Porque para el uso, eso tiene una limitación. Si bien el problema puede ser mecánico, porque para el crecimiento de las raíces no puede un problema mecánico, o puede estar afectando el almacenamiento. Entonces, por eso tenemos que ir separando. Fíjense que la profundidad efectiva es aquella profundidad de suelo donde las raíces crecen y se desarrollan sin que tenga un impedimento. Que es franco arenoso con 0,2% de pendiente. Por ejemplo, acá corralito. Corralito, ¿qué nos dice? Es un franco arenoso con 0,2% de pendiente, ligeramente erosionado. También el corralito es arenoso, fíjense en 0,2% de pendiente, ligeramente erosionado y pedregoso, fíjense cómo se va diferenciando. Y corralito también, fíjense, en franco arenoso, 2,5% de pendiente, ligeramente erosionado y pedregoso. Fíjense cómo, ¿no es cierto?, se lo va describiendo en función de la pendiente, de la pedregosidad, la fase, siendo el mismo suelo. El suelo es el mismo, solamente que cambia determinadas características, ¿no es cierto?, que me está diciendo dónde está ubicado ese suelo y cuál es su limitación. Cuando nosotros hacemos una lectura dentro de un mapa de suelo, en este caso en las cartas de suelo de Nadir y Chafatino, nosotros podemos tener un suelo dominante, un subordinado y un suelo incluido, que depende del porcentaje de superficie que ocupa en la unidad. Entonces, pero para poder realizar un mapa de suelo y el diferente tipo de levantamiento, tenemos que conocer la escala. Y dentro de cada escala tenemos el tipo de mapas de suelo que vamos a tener, porque la escala nos va a estar indicando el detalle con el que se está levantando o se está realizando el levantamiento de ese suelo. Dice que la escala de un mapa de suelo está determinada por el propósito que persigue el mismo, en concordancia con el grado de detalle requerido, obviamente, que yo les dije, ¿sí? Cuanto mayor sea la información que se pretende extraer en el levantamiento del suelo, más pequeña es el área mínima de terreno que hay que individualizar desde el punto de vista cartográfico. ¿Qué quiere decir? Que mientras más información y más exactitud, yo tengo que ir más al terreno y hacer muchas más observaciones. Entonces, al hacer más observaciones, estoy aumentando la escala y dándole detalle. Pero de nada sirve hacer un mapa de detalle, ¿no es cierto?, si realmente no lo uso. Entonces, esta también debe considerar la intensidad del uso de la tierra, la superficie bajo estudio y el grado de complejidad del patrón de distribución de los suelos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que el nivel de detalle de los suelos está muy ligado al trabajo de campo que yo voy a hacer y más información que yo voy a tener en el campo. Y esa información yo la tengo que plasmar en el plano, en el mapa. Obviamente que va a depender el nivel de detalle de la escala. Mientras más detallado quiero que sea, yo tengo que aumentar la escala de tal manera que la información que esté expresada sea exacta. Entonces la escala, ¿qué es? Es una relación entre la distancia en el mapa y la distancia en el terreno. Ambas obviamente son medidas lineales, son de formas adimensionales. Podemos tener la escala, como dijimos, es la relación, y pueden ser expresadas, fíjense, con 1, que quiere decir que 1 centímetro en el mapa equivale
a 25.000 centímetros en el terreno, o 1 centímetro puede equivaler a 250 metros. ¿Sí? Entonces, el concepto de escala es importante para la hora de confeccionar el mapa y tener el nivel de detalle. Tenemos que saber que una escala es una relación entre la distancia en el papel y obviamente la distancia en el terreno, y se expresa, ¿no es cierto?, justamente con una especie de numerador y denominador. Entonces, esta característica o esta relación entre el paisaje, entre el mapa de papel y el paisaje, me está indicando a mí el grado de intensidad que tiene esa información en el mapeo. Obviamente que la escala me está indicando a mí el grado de detalle que tiene, porque fíjense que 1 centímetro, ¿sí?, que la relación 1 centímetro equivale a 25.000 centímetros, en el caso de una escala 1 y 25.000, que fíjese que 1 centímetro en el papel equivale a 250 metros. Entonces, fíjense que la información que tiene es bastante clara. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en 250 metros tiene que tener mucha información, o la que yo se puede, o hay, mejor dicho, en los 250 metros, a esa escala, tiene que aparecer determinada información, ¿sí?, que yo la tengo que empezar a interpretar, sino de nada me sirve plantear una escala que después yo no cumplo los requisitos de la escala. ¿Se entiende? Y aparece obviamente la escala grande. Un área de terreno está representada por un mapa grande. Una escala pequeña, un área de terreno es representada por un mapa pequeño. Una escala grande, por ejemplo, tenemos uno en 2.500, uno en 25.000, una escala media, uno en 50.000, uno en 5.000, perdón, 150.000, y una escala más pequeña, bueno, fíjense en que ya estamos a nivel de 1 en 1.000.000, ¿entiendes? Fíjense que la escala grande muestra todos los objetos de interés a nivel de detalle. La escala media muestra muchos objetos de interés de detalle, pero existen algunas generalizaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la escala no me está permitiendo a mí, ¿no es cierto?, que sea muy detallado y que tenga que expresar mucha información. Sino me está diciendo que es un término relativamente medio, pero sigue siendo útil. Y una escala pequeña dice todos los objetos de interés están generalizados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que es tan pequeña la escala que yo no puedo detenerme en el detalle, ¿sí? Si no, tengo que ir a ser más generalista. Bueno, acá es lo mismo. Y acá aparece, y cuando hacemos la combinación entre la finalidad del mapa, la escala del mapa, y aparece el concepto, ¿no es cierto?, de los tipos de mapa. En función del tipo de mapa, fíjense, va a depender de el nivel de detalle, y dentro de ese nivel de detalle, yo cuando vaya a campo, voy a tener que hacer una intensidad de observación de muestreo, y voy a tener que identificar estas unidades cartográficas y esta unidad taxonómica. Por ejemplo, un mapa de suelo semidetallado yo lo utilizo para hacer una planificación predial. La escala de trabajo es unos 50.000. Mi intensidad de observación acá, por lo tengo que hacer entre 5 a 10 observaciones cada 100 hectáreas. Y las unidades que voy a identificar, ¿cuáles van a ser? Por ejemplo, vamos a hacer fases, asociaciones, consociaciones o complejos de suelo. ¿Se entiende? Esto es lo que yo voy a identificar como unidades cartográficas. Y comunidades taxonómicas, ¿hasta qué nivel taxonómico voy a llegar? Hasta serie o familia. Y acá les digo que presten atención cuando hagan los exámenes, no me pongan C, C, O, A, F, pongan qué es lo que significa cada uno de estos. Porque ustedes estudian de memoria estos simbolitos, pero cuando se les pregunta qué significa co, qué significa fa, no saben. Entonces, no lo digo para el examen, lo digo para ustedes cuando
encarguen un mapa de suelo, sepan que esa información tiene que estar presente, ¿se entiende? No le van a decir, mira ingeniero, necesito que usted que se dedica al área suelo, y hace mapa de suelo, quiero que me haga un mapa a nivel semidetallado, donde identifique la C, CO, A y FA, como unidad cartográfica, y S y F como unidad taxonómica. O sea, no se entiende, ¿se entiende? Entonces, tienen que estudiarlo de tal manera que digan, bueno, a nivel semidetallado, bueno, yo quiero que aparezca una consociación, los complejos de suelo, las asociaciones de suelo y a nivel de fase. ¿Se entiende? Entonces, atención con eso, cuando estudien. Los tipos de mapa, bueno, un poco más en función del uso, el muy intensivo, muy detallado, se utiliza a escala 1 en 10.000, es muy exacto, fíjense, para lo que es planificación para riego, porque necesitamos mucha precisión en cuanto a pendiente y movimiento del agua. Entonces, cuando hacemos un levantamiento de suelo, la escala es muy importante, ¿sí? Porque hay que conocer las variabilidades que puede presentar en el suelo, porque eso va a impactar en su capacidad de almacenamiento. En este caso, cuando hablamos de riego. Aparecen también los mapas muy detallados para uso agrícola, y fíjense que también en los muy detallados ya estamos hablando de lo que sería agricultura de precisión, para lo que ahora lo que se está viniendo, que es la aplicación de dosis variables en función de los ambientes, en función de los suelos. A nivel detallado, bueno, también se utiliza semidetallado, ya utilizamos para cultivo extensivo y ganadería, ya para separar áreas y zonas que van a ser dedicadas a agricultura o ganadería. A nivel de reconocimiento, fíjense en que estamos hablando ya de una planificación regional, y a nivel exploratorio, fíjense en que ya la escala cambia y ya estamos a un nivel de provincia o a nivel de país. Entonces, fíjense que la escala, ¿no es cierto?, se va haciendo más grande a medida que yo voy teniendo mayor intensidad en el muestreo y el mapa es más detallado. Y la escala se hace más chica a medida que mapas son más generalizados. ¿Cómo se hace un levantamiento de suelo? Entonces, con toda esta información, si me piden hacer un levantamiento de suelo, la pregunta es, ¿cómo hago un levantamiento de suelo? Primero tengo que ir y reunir antecedentes. Me piden hacer un mapa de suelo de una determinada finca, tengo que buscar toda la información que me dé, pero no cualquier información, relevante que me permita a mí identificar, como nosotros ya sabemos, porque nosotros por eso tenemos grafología, factores formadores y procesos formadores. Entonces, teniendo eso en mente, nosotros vamos a buscar información de clima, de topografía, de material original, ligado al tipo de mineralogía, al tipo de vegetación presente. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a interpretar esa información de reunir los antecedentes. Una vez que yo reúna todos esos antecedentes, voy a buscar de la zona algunas imágenes satelitales o fotografías aéreas, o que me permitan a mí identificar áreas dentro de ese ambiente donde yo estoy por hacer el levantamiento de suelo. Y aparece el concepto de fotointerpretación. La fotointerpretación se utilizan fotografías aéreas, fíjense que pasa un vuelo, un avión va tomando, fíjense, fotos, y luego se hace lo que se llama una visión estereoscópica, ¿sí?, de esas fotografías aéreas. Y se tiene, ¿no es cierto?, una imagen en 3 dimensionales de la característica del paisaje, se produce un realce. Yo les sabía llevar 2 fotografías aéreas y yo tengo un estereoscopio de bolsillo y podíamos hacer algo de fotointerpretación. Luego, para hacer la fotointerpretación, ¿no es cierto?, se utiliza el estereoscopio, ¿sí?, se la superponen a estas dos y arriba se coloca un papel film transparente y con una lapicera se va dibujando el paisaje y se va delimitando las áreas de acuerdo a las tonalidades que va presentando la fotografía aérea. Las fotografías aéreas son muy utilizadas y tienen muchísima información porque en nuestra zona fueron tomadas por el año 1970
y la información que tiene es de áreas que todavía no han sido habilitadas, en donde las tonalidades de los grises que presentan la fotografía aérea me va delimitando características propias de los paisajes, por ejemplo, redes de drenaje, áreas con mucha vegetación, por ejemplo, las áreas oscuras me están indicando a mí que tienen mucha vegetación, y al indicarme que tienen mucha vegetación me está indicando el suelo que tiene una alta capacidad de almacenamiento. Las tonalidades más claras están ligadas a áreas que han sido ya habilitadas, que tienen poca vegetación, o me pueden estar indicando algún tipo de material original que se encuentra en ese suelo. También me está indicando las redes de drenaje en función de la divagación que pueden presentar algunos cursos de agua, que yo lo puedo ir dibujando y cartografiando y saber dónde están. Muchas veces suele ocurrir que nosotros utilizamos una fotografía aérea y hacemos un levantamiento o una fotointerpretación, y cuando nosotros la ponemos o con una imagen satelital actual, muchos cursos de agua no se encuentran, no lo identificamos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la habilitación y al uso que se le fue dando, muchos de los causos, pequeños arroyos, han sido borrados. Entonces, o se encuentran, no presentan una cobertura, entonces es muy, por ahí, no sé si difícil será la palabra, sino que no se los reconoce y puede pasar desapercibido. En cambio, la fotografía aérea, al presentar las características propias antes de que se habilite, podemos identificarlo y podemos cartografiarlo. Y a partir de ello empezar a identificar cuáles son suelos de tipo, decir, suelos de tipo que donde puede haber depósitos fluviales, ¿se entiende? Entonces, para eso a mí me sirve identificar las características que puede presentarse en una fotografía aérea. No es que ya la fotografía aérea ya no sirve, han quedado en desuso, no, se utiliza muchísimo y tiene muchísima información, a pesar de que hoy en día tengamos imágenes satelitales. Fíjense que acá tenemos ya las imágenes satelitales y los procesamientos que se fueron realizando. Esto fue cuando realizamos un estudio de suelo que hicimos en Güemes, ya por el año 2011, en donde ya empezamos a trabajar con imágenes satelitales y hacer un procesamiento de imágenes satelitales para poder identificar características propias del terreno. Fíjense que las diferentes tonalidades a mí me están dando características diferenciadoras. ¿Qué pasa acá? Y no lo sé, tengo que ir al terreno para ver qué característica es. Entonces, luego, fíjense con estas imágenes, que son de diferentes años, yo hago un tratamiento a estas imágenes de acuerdo a los índices verdes, y miren que estas variabilidades yo tengo que ir a chequear porque esas pueden ser áreas susceptibles a manifestar suelos diferentes. Acá tenemos también otro tipo de tratamiento de imágenes, que fíjense, acá son análisis de componentes principales, que son tratamientos geoestadísticos que se le realizan a las imágenes satelitales que me brindan a mi información, y yo voy filtrando para poder confeccionar un pequeño mapa antes de ir al campo. Acá hago una combinación, fíjense, entre las herramientas. Con el índice verde estoy mezclando la parte de los factores formadores ligados a la vegetación, con los modelos de elevación digital, los mapas de pendiente y los mapas de curva de nivel. Yo estoy ya adaptando las características propias del relieve e interpretando las características del relieve, otro factor formador que me va interviniendo. Y fíjense en que puedo determinar los cursos de aguas presentes, ¿entiendes? Que puedo llegar a obtener con las curvas. Fíjense que acá vamos aumentando con otro tipo de imágenes satelitales. Fíjense en los diferentes tipos de unidades que vamos observando con imágenes de diferentes años. O sea, que me va dando otro tipo de detalle y otro tipo de información que yo tengo que ir interpretando qué es lo que significa, ¿sí? Fíjense acá se hace un promedio de estas dos, y fíjense cómo estas tonalidades verdes, que acá no aparecen, empiezan a aparecer acá. Acá tenemos un mapa de relieve, también que nos sirve, un mapa de curva de nivel, fíjense cómo nos sirve, un plano de curva de nivel.
modelo digital de elevación. Hoy lo que utilizamos es ya la agricultura de precisión, que prácticamente toda la información está sistematizada, y pues yo puedo obtener en este caso mapas de rendimiento, que también es una información que me dan características propias de los terrenos, en cuanto al nivel de rendimiento que pueden estar ligados a características propias de los suelos. Y ahí aparecen los conceptos de drones. Hoy en día se están empezando, se están intensificando los diferentes tipos de drones. Mejor dicho, se están utilizando los drones, y dentro de los drones tenemos diferentes tipos de drones, y en función de ello, la función o el uso que le vamos a dar, y el área que van a barrer los diferentes drones. Dentro de los drones, fíjense, tenemos unas diferentes cámaras espectrales que van tomando fotos, y obviamente que tiene que tener una determinada altura de vuelo, y yo voy tomando, ¿no es cierto?, la imagen, y lo voy mirando a través de un monitor. Yo puedo estar acá en la camioneta, y lo mando al dron que se vaya a recorrer al lote. Y fíjense que yo estoy parado acá, por ejemplo, y hago que el dron me haga este recorrido. Y yo con la cámara me voy fijando qué características tiene. Fíjense, aparte de la foto que va tomando, de la información que va relevando, yo voy mirando qué características tiene ese paisaje. Con esto hacemos el levantamiento, obtenemos una serie de mosaicos, que luego yo tengo que juntarlo, tengo que hacer un orto rectificado, de tal manera de juntar todos esos mosaicos y armar la imagen, para así obtener, ¿no es cierto?, la imagen en mosaico unido, y en este caso poder hacer un índice verde con el dron. Fíjense que son todas herramientas que yo utilizo para identificar y separar ambiente, que no estoy haciendo un mapa de suelo. Eso es el trabajo previo. Luego lo que se hace es, se va al campo y se aplica la bolilla 3 que nosotros vimos, toda la parte de morfología de suelo. ¿Qué quiere decir? Hacemos pozos de observación. ¿Para qué? Para identificar los suelos en cada una de las áreas delimitada, y para eso utilizamos el manual 18 del Servicio de Conservación de Suelo, que es toda la descripción que vimos de perfiles de suelo. ¿Qué utilizamos? Bueno, para hacer la lectura del perfil utilizamos ácido clorhídrico, los GPS, los barrenos, la cinta, ¿sí?, las cartas de colores. Y lo que hacemos es la calicata. Primero hacemos pozos de observación. Una vez que realizamos los pozos de observación, llevamos toda esa información a una ficha edafológica, llenamos esa ficha edafológica del primer relevamiento a campo. Una vez que nosotros hicimos nuestro primer relevamiento a campo, luego nos vamos a trabajar en gabinete. En gabinete lo que hacemos es separar si las áreas que nosotros hemos separado como suelo o como ambiente son susceptibles de ser ambientes homogéneos de suelo. Si eso es así, hacemos una primera delimitación, y con esa primera delimitación luego vamos a chequear a campo. ¿Qué es lo que vamos a chequear a campo? Vamos a chequear los límites. Una vez que yo tenga asegurada cuál es el área que ocupa un suelo, yo tengo que hacer una calicata modal representativa de esa área. ¿Por qué? Porque en un mapa no puedo tener 10 calicatas que me represente un suelo, no. Se hace una calicata que se denomina perfil modal, y esa calicata de perfil modal se le hace toda esta observación, todas estas descripciones completas. Y luego se lleva al laboratorio la descripción de la identificación, mejor dicho, se lleva al laboratorio cada uno de los horizontes descriptos para su posterior clasificación química. Entonces acá entramos con la unidad de que vemos interpretación de análisis laboratorio. Luego, como dice acá, hacemos una reinterpretación de los suelos, o sea, con toda esa información armamos el mapa de suelo, describimos los perfiles modales, los clasificamos desde el punto de vista taxonómico, hacemos las delimitaciones, definimos las unidades cartográficas, definimos las unidades taxonómicas, hacemos la descripción y realizamos la memoria del suelo. ¿Qué es lo que tiene el mapa de suelo final? Tiene una carta, obviamente el mapa, las leyendas, cada mapa tiene sus leyendas, para identificar el norte, el sur, las subdivisiones que presenta cada unidad.
y luego la memoria descriptiva, que quiere decir el libro donde está descrita con detalle toda la información que presenta ese mapa de suelo. Y acá está, ¿ven? Leyenda descriptiva, los símbolos, qué es lo que lleva la leyenda descriptiva, qué es lo que lleva la memoria, descripción de los suelos, la interpretación. Fíjense que acá tenemos un mapa de suelo, la escala a la cual se lo hizo este mapeo de suelo es 1 en 250.000 o 1 en 500.000. Fíjense que estamos hablando de una escala a nivel de provincia, ¿sí? Yo no puedo utilizar este mapa de suelo para hacer una planificación a nivel de predio, a nivel de lote. ¿Por qué? Porque la información que yo tengo no es muy precisa de ese punto. Entonces puedo estar cometiendo errores. Este mapa de suelo sí me sirve para tener una idea general, pero no para hacer una planificación a nivel de lote, de la característica que tenga ese ambiente. ¿Por qué? Porque este es un mapa que es a nivel exploratorio o a nivel de reconocimiento, y un mapeo de suelo a nivel de lote puede estar a nivel detallado o semidetallado. Fíjense que la escala cambia totalmente. Entonces, cuidado con hacer uso de esta información para nuestro lote o el campo que estamos asesorando. Sí nos puede dar una idea, pero no podemos cometer errores si planificamos en función de estos mapas. Acá tenemos un mapa de suelo, fíjense, un levantamiento que se hizo a otra escala, a nivel departamental. Fíjense que la anterior era a nivel provincial, acá estamos a nivel departamental, y aparecen las diferentes unidades taxonómicas que están ocupando las unidades cartográficas. ¿Qué quiere decir? Que acá las unidades cartográficas llevan el nombre de las unidades taxonómicas. Obviamente que por la escala se pueden segregar a ser susceptibles de obtener otros tipos de suelo. Acá tenemos, fíjense, un mapa de suelo que se hizo en Finca La Población, a nivel detallado. Fíjense que la información que presenta un mapa a nivel detallado es mucho más precisa a nivel del lote. Y luego a este mapa de suelo se le dio el uso. ¿Para qué sirve? No solamente termina el mapa de suelo en la distribución de los suelos, sino qué uso se le da a cada suelo. Eso lo ve la clase que viene. En este caso se lo clasifica ya sea para riego o para su aptitud. Acá también se puede obtener el índice de productividad, y también se puede hacer otros mapas que son mapas de conductividad eléctrica, ¿sí? Acá tenemos un mapa de rendimiento en este campo, que es en la zona de La Jita. Se hizo un mapa, se utilizó como información previa un mapa de rendimiento, y luego se fue a chequear a campo a ver si ese mapa de rendimiento me podría estar marcando una característica propia del ambiente que puede ser susceptible a ser solo diferente. En este caso, se hizo todo un levantamiento a nivel detallado, a nivel de lote, utilizando como herramientas los mapas de suelo, y se generó este mapa de suelo. Obviamente con su clasificación por unidad cartográfica y unidades taxonómicas. Acá no está descrito los suelos. Pero fíjense cómo un mapa detallado me está dando una variabilidad precisa dentro del lote que yo puedo intervenir para hacer un manejo por sitio específico. Hablando ya con... Y fíjense en que la operatividad para hacer el mapa de suelos es esta. Se toman imágenes satelitales, se realiza una leyenda geomorfológica, se hace un área de la interpretación del área de estudio, toda la información previa, se hace el reconocimiento, se hace la leyenda, se va al levantamiento de suelo, se hace una clasificación de suelo, se hace la carta final y obviamente el informe final. Todo esto es lo que fuimos viendo de cómo armar un mapa de suelo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en un mapa de suelo? Es esto, ¿sí? Desde un ambiente identifiqué un conjunto de polipedones, tomamos un pedón en general, que es la calicata, y esa calicata es representativa de la característica del paisaje. En sí, fíjense cómo nosotros tenemos que hacer una buena interpretación y fotointerpretación
porque nosotros de una determinada área solamente tomamos un pedón o una calicata que va a ser representativa de ese ambiente. Por eso es importante respetar la escala, los levantamientos, hacer una muy buena fotointerpretación, una buena análisis de imágenes satelitales para no cometer errores. Bueno. ¿Alguna duda, chicos? No, perfecto. Bueno. Nos vemos entonces a la tarde. Arrancamos a las 6 de la tarde con el tema del práctico. Ténganlo a mano. Vamos a hacer una separación de ambiente en función de un estudio que se realizó en Güemes, para separar suelos, y después vamos a hacer un trabajo con escala, y lo que sí les pediría que si en lo posible pueden tener, ¿saben usar el Google Gear ustedes? Sí, sí, sí. Bueno, traten de tener, si tienen computadora, traten de tener el Google abierto, porque vamos a hacer un pequeño ejercicio utilizando las plataformas digitales. Está planteado en el ejercicio, si lo podemos realizar, bienvenido sea. Sería ideal para poder utilizar las herramientas tecnológicas que están en uso. Así que bueno, espero a la tarde, chicos, estudien, que hoy tenemos dos cuestionarios, el de taxonomía y el de cartografía.